creo que los Borgia, más que muy contados, han estado mal contados. Mal contados porque en el momento que tú hablas del apellido Borgia, te viene a la cabeza incesto, veneno, depravación, asesinato, y nada de eso fue verdad. Fueron importantísimos por varios motivos, ¿no? Uno, porque fue gracias a las reformas y a las políticas que llevó a cabo el segundo Papa Borgia, Alejandro VI. A lo que él hizo, los papas posteriores consiguieron mantener el dominio de los estados pontificios hasta prácticamente mediados del siglo XIX. Estamos hablando de una familia valenciana de la pequeña nobleza. Era una familia que no tenían que haber llegado tan alto de donde habían llegado, pero gracias a la educación lo consiguieron, ¿no? Los Borgia son muy valencianos, si tomamos como epítome de lo valenciano las Fallas, porque durante 50 años los Borgia fueron grandes, tremendos, impresionantes, espectaculares y efímeros. Pues los festivales literarios son siempre una alegría porque el oficio de escritor es solitario, muy solitario, y rara vez tenemos la oportunidad de estar en contacto con lectores, ¿no? Entonces, un festival literario es la mejor oportunidad que tienes para recibir ese feedback que normalmente no lo puedes recibir.